Sí sabes que hacer un buen uso de las referencias puede marcar la diferencia entre hacer un personaje atractivo o no, ¿cierto? Bueno, pues deja que te comente por qué es tan importante y qué tipo de referencias hay. Muy buenas gente, en esta ocasión les mostraré la importancia de un buen uso de referencias para conseguir un gran resultado al esculpir un personaje. Es importante aprovechar todos los recursos que tengan a su mano para esto, por lo que se van a dar cuenta que las referencias no constan únicamente de unas pocas imágenes y ya. También cabe aclarar que esta es la forma como yo las uso, una forma que he ido refinando de a poco con la práctica y experiencia, pero no digo que sea ni la mejor forma o la correcta, simplemente es una más que por lo menos a mí me ayuda mucho y espero que ustedes también. Con eso dicho, empiezo. Lo primero que hay que tener en cuenta es el no quedarse cortos al momento de reunirlas, porque muchas veces el usarlas estratégica e inteligentemente marca la diferencia. Hay que tener en cuenta también el tipo de referencias que se usan porque no todas son para lo mismo, por lo que para explicarlo de una manera más didáctica las dividiré por tipos de acuerdo a cómo yo lo siento conveniente, y que sin duda me ha ayudado mucho para mejorar tanto el flujo de trabajo como el resultado final de mis personajes. El primer tipo de referencia es la que uso para construir una base anatómicamente correcta, teniendo en cuenta estructura ósea, muscular, depósitos de grasa, es decir, todo lo que hace que el cuerpo tenga forma al exterior. Para estas uso libros como Anatomy for Sculptors de Ulrich Arins y Sandy Conrad, Human Anatomy for Artists de Elliot Goldfinger, Anatomy for 3D Artists de 3D Total, entre muchos otros. Si les interesa conocer más a profundidad de qué se tratan estos libros y en qué me ayudan particularmente, pueden comentarlo y si hay interés puedo preparar un video sobre eso también. Pero bueno, retomando lo de antes, ¿por qué son tan importantes estas referencias? Porque he notado que muchos artistas, sobre todo cuando recién están empezando, obvian al menos uno de estos elementos, me refiero a los huesos, grasa, etc. O bueno, al menos eso parece. Quizás lo más fácil a tomar en cuenta son los músculos, y es un error muy común darles más protagonismo del que realmente tienen, porque por ejemplo los huesos son los que te van a ayudar a definir las primeras formas gracias a los landmarks, y a que es importante conocer qué parte de los huesos se conectan con los músculos para poder conseguir una figura anatómicamente correcta y pues aprovecharlo para lograr poses y expresiones dinámicas. En esta etapa no me interesa definir un tipo de anatomía específico, por lo que no uso fotos reales. Lo que necesito es construir una estructura que funcione, al menos que me permita tener un punto del cual empezar. De ahí el segundo tipo de referencia sí tiene que ver con definir la anatomía que quiero para el personaje. Para esto me parece importante conocer un poco más sobre el personaje en cuestión, es decir, en esta etapa no es lo mismo buscar referencias para esculpir un Hulk que buscar referencias para un Spider-Man, y hay que tener eso en cuenta para lograr una representación lo más fiel posible al personaje, más allá de si se trata de un diseño propio o no. También es muy importante que en esta etapa consideren la pose que van a hacer, de modo que puedan buscar imágenes de cómo se mueven los brazos, la reacción de los músculos en una u otra pose desde varios ángulos, etc. Para estas, lo que hago es escoger a una persona y de preferencia buscar todos los ángulos que necesito de su anatomía, porque a pesar de que toda anatomía responde a una misma lógica, cada cuerpo es diferente, por lo que si en este punto empiezan a reunir referencias de distintos cuerpos en distintos ángulos, va a llegar un momento en que no sepan cómo continuar porque las cosas no van a cuadrar, y puede que se confundan corrigiendo cosas que ven en un ángulo pero en el otro no, y volviendo a corregir y así, alargando innecesariamente el trabajo. Por eso es bueno contar de preferencia con un mismo cuerpo. Esto igual puede que no pase, pero al ser una posibilidad pienso que es mejor tratar de evitarla desde el inicio. De ahí con la práctica se van a dar cuenta que en ciertos casos pueden hacer excepciones, y a medida que sepan un poco más de anatomía igual se vuelve más fácil evitar este tipo de conflictos, pero de todas maneras siempre va a ser necesario el uso de referencias por más que sean expertos en anatomía. Ahora, este punto no consta necesariamente en copiar tal cual lo que ven en las referencias. La idea es que sirvan de guías porque en personajes heroicos los cuerpos en la mayoría de casos pueden llegar a ser un tanto exagerados. Entonces estas imágenes van a ayudar justamente a exagerar esas proporciones con un mayor sentido, y no simplemente inflando la geometría sin más. El tercer tipo de referencia que suelo utilizar, y más cuando es para una escultura
escultura de cuerpo completo, o cuando hago bustos con brazos también. Es la de fotos mías o de cualquier otra persona en una pose lo más cercana posible a la pose que quiero, y desde varios ángulos. Normalmente trato de tomar fotos en los ángulos principales y sus intermedios, es decir, una frontal, las dos laterales y la trasera, y los 3/4 entre cada una para tratar de no omitir detalles. En algunos casos evidentemente no va a ser posible porque puede que la pose sea algún salto o algo así, o porque físicamente no sea capaz de estirarme tanto, pero en ese caso igual trato de acercarme. Luego tomo fotos individuales para acercarme aún más a la pose por separado, es decir, solo los brazos, solo las piernas, así. Estas referencias no son para definir la anatomía, por lo que no importa demasiado que no tenga un cuerpo como el que quiero conseguir en la escultura. Son para tener una noción general de las siluetas básicas que debo conseguir, las curvas, la relación de pesos, también para tener una idea de las inserciones y orígenes de los músculos desde diferentes ángulos, para lo cual trabajo a la par con las otras referencias de las que les comenté, y para conocer cómo reaccionan los músculos en esa pose, cuáles están activados, cuáles relajados y demás. Esto es muy importante para poder conseguir una escultura más natural. Con eso en mente me es mucho más fácil extrapolar esa información a la anatomía que quiero usando otras referencias. Las del cuarto tipo son las que uso para la cara. Escojo una persona y la busco en distintos ángulos, de preferencia con una expresión neutra para construir la base. Mientras más ángulos consigan mejor, pero en este caso los primordiales son el frontal y al menos uno de los laterales y uno en 3/4. Luego, con la expresión que quiero conseguir definida, busco fotos donde la persona esté en dicha expresión, pero por lo general eso no va a ser tan fácil de conseguir. Para eso, el quinto tipo de referencia es en relación a cómo se deforma la cara con esa expresión. No para copiar tal cual, porque por lo general me va a tocar buscar esas referencias independientemente si son de la misma persona que escogí o no, pero sí me van a servir para por lo menos tener una idea que luego intentaré trasladar a la estructura facial que tengo. Claro está que por lo menos trataré de encontrar rostros parecidos, y junto a estas también uso libros como Anatomy of Facial Expressions de Ulrich Arins, el cual también por cierto recomiendo muchísimo que se lo compren, vale la pena. Me parece uno de los libros más valiosos que pueden tener para este tipo de cosas. Yo de ahí saco referencias de los músculos, depósitos de grasa, del cráneo, y como les comentaba, también de cómo funcionan las expresiones principales, las FACS, que son las siglas en inglés para Facial Action Coding System y demás. Cuando quieren hacer un likeness, tienen que considerar que no todas las fotos están tomadas con la misma distancia focal, porque según esa distancia el objeto se deforma de diferentes maneras. Y por lo general las fotografías de celebridades en eventos importantes como alfombras rojas son bastante buenas, porque como en muchos casos son tomadas desde lejos, el ángulo de visión genera algo cercano a una vista ortográfica con la que es más fácil trabajar en principio. Pero en los casos en que no quieran hacer necesariamente un likeness y simplemente usar la estructura facial de tal persona para darle un sentido a la de su personaje, pues tampoco hace falta ser tan específico con eso. Ya depende de ustedes y si se sienten más cómodos con eso o no. En mi caso me da un poco lo mismo. Este paso, así como con la del cuerpo de alguien real, les va a permitir conseguir mayor naturalidad en sus rostros porque van a partir de rasgos faciales que ya saben que existen y que funcionan. Eso sí, yo en likeness no tengo experiencia alguna, así que no puedo profundizar en esta área. Lo siguiente es reunir todos los diseños del personaje que puedan para que les sea más fácil hacerse una idea de cuál es la idea general del mismo, cuáles son los elementos que tienen en común, qué se repite y qué no, qué es importante mantener para respetar la identidad y qué no. De esa manera va a ser más sencillo empezar a definir un diseño propio porque ya tienen buenas bases de dónde partir, y eso sumado a una investigación previa sobre el personaje les va a ayudar a darle aún más personalidad y a saber qué pueden agregar sin modificar tanto la identidad. Parte de esas referencias las uso pensando en que correspondan con la visión que tengo del personaje y más o menos con lo que quiero conseguir al final, sea un estilo de máscara, si lo quiero hacer con una camiseta larga o corta, qué sé yo, tantas posibilidades dependiendo de cada proyecto. De ahí, una vez que tengan esto pensado, pueden proceder a buscar ropa y accesorios reales que tengan relación con el diseño que pensaron para el personaje. Es decir, si por ejemplo saben que quieren ponerle un cinturón, ¿cómo va a ser ese cinturón? ¿Va a ser de cuero? ¿Qué tipo de cuero? ¿Quieren que sea liso, rugoso, que brille o que sea opaco? ¿Que esté desgastado o casi nuevo? Todo lo que ayude a contar una historia. Este paso es importante porque además de darles ideas que luego pueden adaptar a su diseño para que sea más creíble, les va a ayudar a darle sentido al personaje, porque imagínense que hacen un personaje que está en una batalla, tiene ropa rasgada, cicatrices, manchas por todos lados y de repente un cinturón que está nítido, como si nadie lo hubiera tocado.
ahí pierde un poco de credibilidad y me parece que para que no pierda eso hay que mantener una unidad en el diseño general, teniendo en cuenta ese tipo de datos. Por último, también me parece bueno investigar sobre esculturas, sean clásicas o actuales, que les brinden un panorama más amplio de lo que funciona y que los inspire o puedan aplicar en sus esculturas. Y bien, así es como uso las referencias a manera general para encarar cada proyecto. De ahí, claro que hay variaciones dependiendo del personaje, pero como base es esto. Y así como a mí me resulta de gran ayuda a organizarme de esta manera, creo que a alguno de ustedes también le puede servir. Porque me he dado cuenta que mientras más organizado sea desde el principio, mejores resultados tendré al final y menos me voy a perder a lo largo del trabajo. Igual es normal desvariar un poco, pero si se ayudan desde el principio será menos recurrente. En mi caso uso las referencias de esta manera pensando en proyectos como para figuras coleccionables, esculturas no orientadas a animación o videojuegos, pero de todas maneras pienso que esta información les puede servir para otro tipo de proyectos también, porque en muchos sentidos es un vistazo general. Y antes de terminar, me gustaría hacer una recapitulación para que se queden con lo esencial. Divido las referencias en 7 tipos. El primero consiste en aquellas que van a servir para construir una base anatómicamente correcta en cuanto a proporciones, volúmenes principales y landmarks. El segundo grupo es el que nos va a ayudar a definir una anatomía específica basada en un cuerpo real, lo cual nos va a ayudar a conseguir más naturalidad en la anatomía de nuestros personajes. Luego están las fotos propias, o de alguien conocido tratando de hacer la pose lo más fielmente posible en distintos ángulos para tener un panorama general de curvas, siluetas y estado de los músculos. Las cuartas son parecidas a las segundas, pero con la cara. Busco referencias de la cara de una misma persona con expresión neutra en distintos ángulos. Es importante que sea de una misma persona para que luego no haya inconsistencias al comparar las distintas vistas, y para no alargar el trabajo innecesariamente tratando de corregirlas. Lo siguiente es lo que tiene que ver con la investigación del personaje, los diseños, movimientos, entorno, historia, incluso personalidad, para reunir ideas de lo que pueden representar en sus esculturas. Después tendríamos las referencias reales para el vestuario, y finalmente las esculturas de grandes artistas que amplíen su panorama. Con todo esto en mente estarían listos para comenzar. Luego, según vean conveniente, pueden seguir ampliando su banco de referencias, claro. Esto es algo que seguramente sigan haciendo a lo largo del proyecto, pero con esta guía tendrán más rápido y organizado al menos lo básico. O bueno, quizás no más rápido, pero sí de una manera más útil. Por último, me queda recomendarles un programa buenísimo para colocar sus imágenes que se llama PureRef. Seguramente muchos ya habrán escuchado sobre él, pero a los que no, revísenlo. A mí la verdad me ha ayudado a acelerar mucho mi flujo de trabajo. Pero bueno, eso sería todo. Cuéntenme en los comentarios qué les parece esta forma de organizar las referencias o cómo suelen organizar ustedes para de esa manera contribuir entre todos. Y si les gustó el contenido, les agradecería muchísimo que me apoyen con un like para seguir trayendo videos como este. De igual manera, les invito a seguirme en Instagram con el mismo nombre del canal y en ArtStation como Martín Sánchez Almeida. De todas formas, les dejaré los links en la descripción por si quieren revisar mejor mi trabajo, así como también marcaré los minutos exactos en los que hablo de cada tipo de referencia. Y bueno, con eso me despido y los espero en el próximo video.